En medio de la noche, el silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Odessa 1941, y la guerra no era más que un susurro lejano, tratando de alcanzar las almas rotas que se refugiaban en los pasillos del hospital improvisado. Las linternas, la única luz en medio del caos, titilaban con una esperanza tenue. La sala de operaciones era un espacio pequeño, atiborrado de instrumentos y sombras. La luz parpadeante iluminaba los rostros de los médicos, marcados por la fatiga y el miedo. Cada respiración se volvía un eco en el ambiente, atrapando cada tensión, cada duda. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaban los utensilios, un ritual mecánico que se repetía una y otra vez, como un mantra que no ofrecía consuelo. El tiempo parecía haberse detenido. A cada segundo que pasaba, el sonido del bombardeo resonaba a lo lejos, como un recordatorio constante del horror que acechaba afuera. De estas paredes, en su interior, los médicos luchaban contra sus propios demonios. La incertidumbre se acumulaba en sus estómagos, creando un nudo que les dificultaba pensar con claridad. ¿Quién vendría después? ¿Qué heridas tendrían que tratar? La mente se llenaba de imágenes aterradoras y la responsabilidad se volvía un peso insoportable. Un hombre de unos 40 años se detuvo un instante ante la mesa de operaciones. Sus ojos, fijos en el cuerpo inerte que yacía frente a él, buscaban respuestas que no estaban allí. La respiración se le entrecortó y un sudor frío la recorrió la frente. ¿Cómo se había llegado a esto? La pregunta flotaba en el aire, pero nadie se atrevía a formularla en voz alta. Era como si las palabras pudieran desatar un torrente imparable de pánico, y en ese momento la calma era un recurso precioso. Las linternas parpadeaban con más fuerza, como si sintieran la tensión en el ambiente. El médico finalmente se acercó, llevando consigo una mezcla de determinación y desesperación. Con manos temblorosas, comenzó a trabajar. Cada movimiento era un acto de valentía en medio de un caos abrumador. Pero a medida que avanzaba, su mente se desbordaba de dudas. ¿Sería suficiente? ¿Estaría haciendo lo correcto? Su mirada se desvió hacia el suelo, donde una mancha oscura se extendía como un mal augurio. Era un recordatorio de que, en esta guerra, el fracaso era una posibilidad siempre presente. Los gritos lejanos de los heridos resonaban en sus oídos, pero la habitación era un silencio abrumador. Era un silencio que pesaba sobre sus hombros, un recordatorio del sufrimiento que se aferraba al aire. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y la espera se volvía cada vez más insoportable. Los rostros de sus colegas estaban marcados por la angustia, y las miradas perdidas hablaban de recuerdos que se desvanecían en la niebla del miedo. Una enfermera, de pie junto a la mesa, aferraba su linterna con fuerza. Sus manos temblaban sutilmente, pero los ojos reflejaban una determinación inquebrantable. Había visto suficiente como para saber que su papel era vital. Cada herido que llegaba era un recordatorio de la fragilidad de la vida, pero también de la fortaleza del espíritu humano. La rutina de curar se había convertido en un acto de resistencia, y cada vendaje que aplicaba era una pequeña victoria en medio del horror. Las horas se deslizaban lentamente, marcadas por el sonido del reloj que resonaba en la pared. Un tic-tac constante que parecía burlarse de la angustia en el aire. Un nuevo paciente llegó, arrastrado por otros soldados. Su rostro estaba cubierto de tierra y sangre, y su cuerpo una visión aterradora. Aquel médico sintió que su corazón se detuviera un instante, y la realidad se desvanecía. La figura que tenían delante era una representación del desastre, pero la urgencia de la situación pronto lo atrajo de vuelta. Con una respiración profunda, se preparó para lo inevitable. Cada movimiento era un reflejo automático, una reacción que había sido moldeada por semanas de estrés constante. Sin embargo, una pregunta seguía atormentándolo. ¿Sería suficiente? ¿Podría salvarlo? La fatiga acumulada comenzaba a nublar su juicio, y el miedo a cometer un error se intensificaba. Era como si cada decisión que tomara fuese un paso hacia el abismo. El silencio se rompió brevemente por el sonido de una linterna que cayó al suelo, el cristal estallando en una lluvia de fragmentos. Todos se congelaron, los ojos fijos en el médico que la había dejado caer.
La tensión en el aire era palpable. El momento se había detenido por un segundo antes de que la realidad regresara como un golpe. Era un recordatorio de que, incluso en la confusión, cada pequeña acción contaba. ¿Cuánto tiempo más?, pensó una enfermera, sintiendo que la pregunta estaba en la punta de su lengua. Pero en ese lugar, el tiempo no parecía tener respuesta. La angustia era una compañera constante, y el peso de cada vida que estaban tratando de salvar se hacía más pesado con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando la operación terminó, un respiro colectivo se escuchó en la sala. Aquellos momentos de silencio se sentían como una tregua, un respiro en medio de la tormenta. Pero el alivio era efímero, una ilusión que rápidamente se desvanecía. Los gritos del exterior volvían a recordarles que el horror continuaba. La noche avanzaba y con ella la realidad de otra jornada, otro ciclo de dolor y resistencia. En el fondo, una revelación comenzaba a germinar entre ellos. La guerra podía aplastarlo todo, pero la fuerza de la humanidad siempre encontraría una manera de brillar, aunque fuese solo por un instante. Las linternas parpadeaban, proyectando sombras intermitentes, mientras los médicos y enfermeras se preparaban para el siguiente desafío. En el corazón de Odessa, el eco de la lucha continuaba, una historia silenciosa de valor y vulnerabilidad ante la adversidad. El médico se inclinó sobre la mesa de operaciones, su mente luchando con el caos que se desataba alrededor. En ese instante, el mundo parecía reducirse a un solo punto: el paciente, el cuerpo inerte que necesitaba ser salvado. Una respiración profunda, un intento de calmar la tormenta interna. Las manos temblorosas tomaron el bisturí, su reflejo brillando débilmente bajo la luz vacilante de la linterna. Un intento frágil de encontrar control en medio del descontrol. El silencio en la sala se sentía pesado, como una manta que cubría a todos. Cada respiración resonaba con fuerza, como si cada médico supiera que aquel momento podía ser el último. Los rostros de sus colegas mostraban un desgaste que era difícil de ocultar. Los ojos, llenos de miedo y determinación, se encontraban con los de él, un entendimiento silencioso entre ellos. Sabían que su trabajo no solo era físico, era emocional, era humano. Las horas pasaban lentamente, cada segundo una pequeña eternidad. El sonido de las bombas, a lo lejos, se convirtió en un murmullo constante, un recordatorio de que el peligro acechaba. Cada vez que un estruendo resonaba, las manos del médico se tensaban involuntariamente y su corazón aceleraba el ritmo. Sin embargo, no podía permitirse el lujo del miedo. En el centro de esa pequeña sala de operaciones, él era un faro de esperanza, aunque su luz se desvaneciera poco a poco. A su lado, una enfermera, joven y llena de fervor, trataba de mantener la calma. Sus dedos temblaban mientras sostenía los instrumentos necesarios. Sus miradas se cruzaron, y en ese momento compartieron un silencio que decía más que 1000 palabras. Ambos eran conscientes de que la vida de alguien dependía de su capacidad para sobreponerse a la presión, para dejar de lado sus propios miedos y concentrarse en el proceso. El médico se obligó a centrar su mente en la tarea. La piel del paciente, pálida y fría, era un recordatorio del frágil hilo que sostenía la vida. Se aplicó en su trabajo, cada corte meticuloso, cada sutura, una danza que había aprendido a perfeccionar. Sin embargo, el sudor frío continuaba brotando en su frente. La luz de la linterna parecía titular con más intensidad, como si compartiera su ansiedad. Las primeras gotas de sangre comenzaron a fluir, y el médico sintió que el aire se volvía más denso. El olor metálico llenaba la sala, mezclándose con el aroma desinfectante que nunca lograba eliminar el temor. La enfermera a su lado contuvo la respiración, sus ojos fijos en el procedimiento. Cada segundo que pasaba se sentía como una eternidad, y su mente se llenó de preguntas que no podían ser respondidas en ese momento. La distancia entre la vida y la muerte se desdibujaba, y el médico lo sabía. La incertidumbre lo envolvía. Cada latido del corazón del paciente era un recordatorio del tiempo que se escapaba. La presión lo abrumaba y la posibilidad de perderlo se convertía en una sombra que amenazaba con consumirlo a él también.
Era un juego cruel de luces y sombras, de esperanzas y desesperaciones. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Un compañero médico, en la esquina de la sala, había caído de rodillas, la mano en la cabeza. La visión de su rostro desencajado era suficiente para que la tensión en la sala se intensificara. El médico sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. ¿Qué había pasado? Esa imagen de un profesional caído, incapaz de sostener la carga, resonó en su mente. Un recordatorio de que, en la guerra, nadie estaba a salvo, ni siquiera ellos. Las linternas titilaron de nuevo y el miedo se convirtió en un silencio abrumador. El médico intentó concentrarse, pero los ecos de la desesperación a su alrededor se hicieron más fuertes. La enfermera dejó caer un instrumento, el sonido resonando como un trueno, y ambos se miraron, la ansiedad palpable entre ellos. ¿Podrían continuar? ¿Serían capaces de llevar a cabo la tarea que tenían entre manos? El tiempo se estiraba y las horas parecían fusionarse. El médico luchaba contra su propia mente, el temor de fracasar cada vez más cercano. La sala, en su estrechez, parecía cerrársele, asfixiándolo. Cada vez que se giraba, podía ver a sus colegas, algunos con los ojos cerrados, otros con miradas perdidas, todos atrapados en su propio laberinto de emociones. Un silencio colectivo se apoderó del lugar, como si todos estuvieran esperando el mismo desenlace. Finalmente, el médico logró cerrar la herida. Con manos temblorosas, se retiró y dejó que la enfermera terminara de suturar. La tensión en el aire era casi palpable, y el médico sintió una oleada de alivio al ver que el paciente seguía respirando, aunque de manera irregular. La vida seguía ahí, aunque frágil como un hilo de seda. Cada respiración era una victoria, cada latido un recordatorio de que, a pesar de la oscuridad, había una luz, aunque tenue. Afuera, el sonido de las bombas parecía alejarse, como si el destino hubiera decidido darles un respiro, aunque temporal. El médico, agotado, se recostó contra la pared, dejando escapar un suspiro profundo. En ese momento, comprendió que la guerra no solo se libraba en el campo de batalla. Era una lucha constante que se desarrollaba en la mente y el corazón de aquellos que intentaban salvar vidas, una batalla que nunca podría ganar completamente. Mientras las linternas seguían centelleando, el médico miró a su alrededor, a sus compañeros que se habían convertido en sus aliados en esta lucha silenciosa. La incertidumbre no había desaparecido, pero en ese breve instante, todos compartieron un mismo objetivo: sostener la esperanza en medio del caos. En la penumbra de aquel hospital improvisado, la luz de su humanidad seguía brillando, aunque con dificultad. La guerra seguiría, pero ellos estaban ahí, luchando con cada latido, con cada respiración. La precisión se había convertido en un lujo. Cada corte, cada sutura, era un acto de fe y de desesperación. El médico sabía que las vidas de aquellos que se encontraban a su alrededor dependían de su habilidad para mantenerse concentrado, pero el ruido del bombardeo resonaba en su cabeza, como un metrónomo que marcaba el ritmo de su ansiedad. El cuerpo que yacía ante él, un joven con el rostro cubierto de sangre, parecía una extensión del conflicto que devastaba Odessa. Las linternas, cada vez más inestables, dibujaban sombras inquietantes en las paredes del quirófano improvisado. Aquella luz titilante reflejaba la esencia de la situación: frágil, inestable, pero aún presente. Los otros médicos, parados a su lado, observaban en silencio, sus miradas inundadas de miedo y expectativa. Sus respiraciones eran como un coro, un susurro colectivo que atravesaba el aire espeso. Cada uno de ellos tenía en mente los rostros de los heridos que aún no habían llegado, las historias que aún no se habían contado. Un sonido sordo, como un trueno lejano, hizo que todos los presentes se estremecieran. La explosión retumbó en sus pechos, los corazones parecieron detenerse un instante. La tensión en el aire se podía palpar. Sin embargo, la vida continuaba.
Las manos del médico se movían con una precisión casi automática, guiadas por un instinto que parecía más allá de su control. Era una danza entre el horror y la esperanza, entre la vida y la muerte. Una enfermera, de apenas 25 años, se acercó y le pasó un instrumento. Sus manos temblaban y él pudo ver cómo su respiración se tornaba irregular. La mirada de ella, fija y ansiosa, era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Era como si ambos supieran que el siguiente paso podría ser decisivo, y sin embargo, el silencio se alargaba, como un hilo que amenazaba con romperse. «¿Qué más podemos hacer?», murmuró ella, casi en un susurro. Sus palabras estaban llenas de una angustia que no tenía respuesta. El médico se volvió hacia ella, y por un instante sus miradas se encontraron. En ese cruce de ojos había un mundo de emociones, un abismo de dudas y temores. Pero la necesidad de actuar fue más fuerte que el desánimo. Con movimientos calculados, continuó. La presión en su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Afuera, la guerra seguía su curso, indiferente a su lucha. El sonido de las sirenas distantes, el rugido de los aviones, todo formaba parte de una sinfonía macabra que parecía burlarse de su esfuerzo. Cada sutura que colocaba no solo era un intento de salvar una vida, sino también un grito silencioso contra el destino que acechaba. Los minutos se convertían en horas y el tiempo se desdibujaba. La luz de las linternas comenzó a parpadear más intensamente, como si el propio dispositivo estuviese sintiendo la presión acumulada en la sala. Un silencio profundo se apoderó de ellos, un silencio que hablaba más que 1000 palabras. La enfermera, aún a su lado, sostenía un compás. Sus dedos temblaban al intentar trazar una línea de esperanza en medio de la desesperación. El cuerpo del joven, sin vida, se convirtió en una representación de todos aquellos que habían caído, una memoria de las vidas truncadas. En un momento, el médico sintió que el peso de su tarea lo sobrepasaba. Las imágenes de rostros familiares, de personas que habrían estado allí si no fuera por la guerra, se superpusieron sobre su realidad. La culpa comenzó a enroscarse en su mente como una serpiente. «Debemos seguir», dijo él, su voz apenas un hilo. Pero las palabras parecían vacías, como si él mismo no las creyera. La enfermera asintió, pero su mirada revelaba que la lucha interna era compartida. Ambos sabían que la guerra no era solo física, era un asalto a sus mentes, a sus corazones, a su humanidad. Cada nuevo paciente que llegaba al hospital improvisado traía consigo un torrente de emociones. Las historias de aquellos que habían sobrevivido al horror exterior, pero que ahora enfrentaban su propio sufrimiento en aquel recinto sagrado, se entrelazaban con la narrativa de la muerte. Cada uno de ellos era un recordatorio de la fragilidad de la vida. El médico sentía que las palabras se le quedaban cortas, incapaces de expresar la profundidad de lo que experimentaban. Un silencio tenso se apoderó de la sala cuando un nuevo herido fue traído. Su rostro, descompuesto y lleno de dolor, era un espejo de la agonía que permeaba el lugar. El médico, nuevamente, sintió como si el aire se le escapara. Era un ciclo interminable de urgencias. La enfermera, con lágrimas en los ojos, se preparaba para asistir. Sus manos, aunque firmes, temblaban mientras trataba de estabilizar al paciente. «Confía en mí», le dijo ella, y su voz, aunque temblorosa, contenía una fuerza que sorprendió al médico. Era un recordatorio de que, incluso en medio de la desesperación, había espacio para la compasión. Mientras trabajaban, el tiempo se convirtió en un enemigo cruel. Las horas se deslizaban como sombras, y cada nuevo sonido del exterior parecía arrastrar consigo un pedazo de esperanza. En un momento, el médico se detuvo, sintiendo que la presión era demasiado. Cerró los ojos, intentando encontrar un remanso en la tormenta que lo rodeaba. El silencio en su mente fue fugaz, pronto ahogado por la cacofonía de su entorno. Finalmente, el joven herido fue estabilizado. Sin embargo, el alivio fue breve. El médico sabía que había más por venir. La sala, atestada de cuerpos e historias, continuaba siendo un campo de batalla silencioso, donde cada decisión contaba. La lucha por la vida se enfrentaba al bombardeo incesante de la guerra, un eco que nunca se detendría.
El médico se dio cuenta de que su propia mente se estaba fragmentando, como un espejo roto que reflejaba partes de una realidad distorsionada. Las linternas, su única fuente de luz, titilaban nuevamente, y él se preguntó si podrían resistir un poco más. Con cada nuevo caso, la resistencia humana se enfrentaba a sus límites, pero en medio del caos había una chispa de esperanza. Una chispa que, aunque tenue, se negaba a apagarse. El bisturí se deslizaba con precisión en la piel del paciente. Sus movimientos eran metódicos, casi rítmicos, como si el médico estuviera danzando en un escenario oscuro, donde cada paso contaba y cada error podía ser fatal. El sudor perlaba su frente, un testimonio de la tensión que lo envolvía. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos, amplificado por el silencio que reinaba en la sala. La enfermera a su lado, sus dedos temblando, sostenía los instrumentos como si su vida dependiera de ello. Las sombras de la habitación parecían moverse, danzando con el parpadeo de la linterna que iluminaba el espacio. La luz era débil, un recordatorio constante de que en medio del horror de la guerra, incluso la más básica de las comodidades se había desvanecido. A lo lejos, el retumbar de las bombas era un canto de muerte, un eco de lo que podría ser el fin. Pero aquí, en esta sala improvisada, la vida se sostenía por un hilo delgado. El médico, sumido en su tarea, dejó de lado el ruido exterior. Sin embargo, cada explosión, cada crujido de la madera, lo hacía tensar los músculos involuntariamente. La mente jugaba trucos, creando imágenes de lo peor, de lo que podría suceder si no lograban salvar a aquel hombre. Pero era un juego que no podía permitir. Su mirada se centró en el cuerpo inerte, en su respiración casi ausente, y una oleada de determinación lo atravesó. Las paredes de la sala parecían cerrarse lentamente, como si el espacio se volviera más pequeño con cada segundo que pasaba. La enfermera, con ojos llenos de ansiedad, observaba cada movimiento del médico. Sabía que el tiempo no estaba de su lado. Miró el reloj en la pared, las manecillas moviéndose lentamente, cada minuto una eternidad. Era una tortura visual, un recordatorio cruel de que cada segundo contaba. ¿Cuánto tiempo les quedaba antes de que el caos los alcanzara? Las manos del médico eran un torbellino de actividad. Cada corte y sutura un acto de resistencia contra el destino. La linterna parpadeó y un silencio profundo se apoderó de la sala. En ese instante, el mundo fuera parecía detenerse, como si todos los horrores de la guerra se desvanecieran, dejando solo la lucha por salvar una vida. La enfermera respiró con dificultad, sintiendo la presión en su pecho, un nudo que se apretaba con cada parpadeo. Un grito distorsionado resonó desde el pasillo, un eco de dolor que atravesó sus corazones. La enfermera cerró los ojos, deseando que el sonido no la afectara, pero estaba allí, aferrándose a ella, recordándole la fragilidad de la vida en tiempos de guerra. Se obligó a abrir los ojos y centrarse en el médico, que continuaba su trabajo con una calma que ella envidiaba. Cada sutura era un acto de fe, de esperanza. ¿Cuántas vidas habían salvado ya? ¿Cuántas más estaban por venir? Las horas continuaron su lento avance, cada segundo arrastrando consigo el peso del miedo y la incertidumbre. El médico sentía que el tiempo se deslizaba entre sus dedos, como la arena en un reloj. La luz de la linterna temblaba, proyectando sombras distorsionadas que parecían danzar a su alrededor, burlándose de la gravedad de la situación. ¿Cuántas veces había estado en situaciones similares? La repetición de esos momentos se convertía en un mecanismo de defensa, pero hoy, en medio de la guerra, era diferente. El hombre sobre la mesa seguía respirando tenuemente. Esa respiración, aunque débil, era un faro en la oscuridad. El médico se concentró en el sonido, un hilo de vida que se mantenía a flote en un mar de caos. Cerró los ojos por un instante, buscando claridad en su mente. La presión aumentaba y la habitación parecía cerrarse aún más.
En su mente, el eco de cada grito, de cada bombardeo, se convertía en un mantra que lo impulsaba a seguir adelante. Cuando finalmente terminó, sus manos temblorosas se separaron del cuerpo del paciente. La enfermera, al ver que el médico se alejaba un momento, aprovechó para tomar aire. La sala se llenó de un silencio que se sentía casi ensordecedor. Habían logrado estabilizar al hombre, pero la batalla no había terminado. La incertidumbre colgaba en el aire como una nube oscura, esperando su momento para desatarse. Los sonidos del exterior se intensificaron de nuevo. El retumbar de las bombas era una sinfonía macabra que nunca parecía cesar. La enfermera miró a su alrededor. Los rostros de sus colegas reflejaban el mismo temor que sentía. Cada uno de ellos había sido tocado por el caos de la guerra, y todos compartían la carga de la responsabilidad. Las miradas se cruzaban, silencios que hablaban más que 1000 palabras. Cada uno sabía que la próxima víctima podría estar a solo unos pasos. El médico, al escuchar un nuevo grito proveniente del pasillo, se tensó de nuevo. No era solo un sonido, era una llamada a la acción, un recordatorio de que el dolor y la desesperación no se detendrían. Con un gesto firme, se volvió hacia la enfermera y la miró profundamente a los ojos. En ese instante de conexión, ambos comprendieron la magnitud de lo que les esperaba. La guerra no era solo un campo de batalla, era una lucha constante en cada rincón de la vida, en cada respiración que tomaban. Con un último vistazo al paciente, se prepararon para enfrentar lo que viniera. Las linternas seguían siendo su única luz en la oscuridad, un símbolo de esperanza en medio de la desesperación. Al salir, el médico sintió que el frío de la sala se quedaba atrás, pero la presión seguía en su pecho. La vida continuaba, y ellos eran el último bastión entre la muerte y la esperanza. En ese instante, entendieron que no solo eran médicos, eran guerreros, luchando contra un enemigo invisible, un enemigo que podía desmantelar la mente y el espíritu en un abrir y cerrar de ojos. El médico se volvió hacia la joven enfermera. Su mirada intensa atrapó la de ella por un instante. La pregunta, simple y devastadora, flotaba en el aire entre ellos. Nadie tenía respuestas. La incertidumbre era un monstruo que acechaba, dispuesto a devorar los restos de su determinación. Un nuevo estallido resonó, esta vez más cercano, y la habitación pareció encogerse. Las linternas titilaron y un par de instrumentos cayeron al suelo, produciendo un ruido metálico que reverberó como el eco de sus miedos. En ese pequeño quirófano improvisado, rodeados de sombras danzantes y el olor penetrante de desinfectante, el tiempo se había vuelto una entidad extraña. Los minutos se alargaban, como si el mundo exterior se hubiera congelado en su caos, mientras ellos luchaban por mantener el control sobre lo que quedaba de su humanidad. Las manos del médico, ahora manchadas de sangre, se movían con una precisión casi mecánica, como si hubieran sido despojadas de toda emoción. Era un acto de supervivencia, un reflejo de años de entrenamiento y dedicación. Sin embargo, en su interior, la ansiedad burbujeaba, apretando su pecho como un cinturón que no podía aflojar. ¿Cuántos más estarían por llegar? La pregunta se repetía una y otra vez en su mente, como un mantra aterrador. Los murmullos de los otros médicos se extinguieron en el aire pesado. Un silencio abrumador se instaló entre ellos, un silencio que parecía tener peso, como una densa neblina. Las miradas de los presentes, cada una centrada en el cirujano principal, eran como cámaras que capturaban cada movimiento. Era un juego de nervios, y cada uno de ellos se sentía al borde de un abismo, listos para caer en un vacío infinito. La enfermera, con su mano temblorosa, le pasó un par de pinzas. Su voz apenas era un hilo. No sé si podemos salvarlo. Había en su tono una mezcla de lucha y rendición, como si cada palabra estuviera impregnada de la desesperanza generalizada que los rodeaba. Las palabras se deslizaron de su boca y se unieron al aire viciado, como un eco de lo inevitable. El médico respiró hondo, notando cómo su pecho se expandía, pero la exhalación era lenta como si cada aliento fuera una carga. La luz parpadeante de las linternas reflejaba su angustia. Las sombras se proyectaban en las paredes, creando imágenes distorsionadas que parecían susurrar secretos oscuros.
Ellos estaban atrapados en una pesadilla, y el mundo afuera continuaba girando, ajeno a su lucha. Un sonido distante, un crujido de escombros, rompió el silencio, y un escalofrío recorrió la sala. Las paredes parecían acercarse, como si quisieran asfixiar la esperanza que quedaba. El médico se obligó a centrarse en el joven que yacía en la mesa. Su rostro, pálido y ensangrentado, era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida. Cada latido del corazón que aún permanecía era un triunfo, pero también un recordatorio de que el tiempo se estaba acabando. Un momento más, pensó, solo un momento más. La mente del médico se movía entre el deseo de sanar y la creciente realidad de que no tenía el control. La cirugía era un acto de fe, pero cada segundo que pasaba se sentía como un grano de arena en un reloj, cayendo inexorablemente hacia el final. Con cada corte que realizaba, la tensión aumentaba, y en el rincón de su mente, la voz del miedo gritaba. Las manos de la enfermera temblaban más intensamente, y él podía ver su angustia reflejada en su rostro. «No permitas que la desesperación te consuma», se decía a sí mismo, mientras su mirada se fijaba en el pecho del paciente, esperando ver el movimiento que confirmara que aún había vida. El tiempo continuó su curso, y la linterna comenzó a parpadear con más frecuencia. En el aire, una mezcla de sudor y sangre se hacía palpable, un recordatorio constante de la lucha que estaban librando. Las horas parecían deslizarse en un mar de incertidumbre, pero la insistencia de la vida persistía. Los latidos del joven eran una melodía persistente, un canto de guerra en medio del caos. La enfermera, al notar la fatiga en los ojos del médico, se acercó un poco más, acercando su cuerpo casi a la mesa de operaciones. «¿Qué hacemos si no podemos salvarlo?», volvió a preguntar, su voz un susurro lleno de ansiedad. La pregunta era pesada, como una losa sobre su pecho. «No podemos rendirnos», él respondió, incapaz de ocultar la quiebra en su voz. La mirada de él se hizo fija, como si pudiera atravesar la carne y los huesos del joven en busca de una chispa de vida. Cada segundo que pasaba era un recordatorio de lo que estaban perdiendo, pero la resolución en su pecho se encendió, como una pequeña llama en medio del huracán. La sala se llenó de un silencio absoluto, roto solo por el sonido de las respiraciones entrecortadas. La enfermera, aunque temerosa, había dado un paso hacia adelante, y eso fue suficiente para que el médico también lo hiciera. Cada uno en la sala estaba atrapado en su propio mundo de ansiedad, pero juntos formaban un lazo, como si sus miedos se entrelazaran en un tejido de esperanza. Finalmente, el médico tomó una decisión. «Vamos a intentarlo una vez más», dijo, y sus palabras fueron como un rugido que rompió el hielo. El grupo se movió al unísono, la desesperación se transformó en un esfuerzo coordinado. Las manos temblorosas se unieron en torno a un mismo propósito, y en medio de la oscuridad, las linternas brillaron un poco más intensamente. El tiempo se convirtió en un aliado, aunque aún se sentía como un enemigo. La lucha por la vida continuó entre ellos, y al final, en ese momento de tensión abrumadora, hubo una revelación. La verdadera batalla no era solo la de salvar una vida, sino la de mantener la humanidad en medio de la devastación. La linterna parpadeaba, su luz titilante proyectando sombras que danzaban frenéticamente en las paredes de la sala. El médico, sintiendo que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena, luchaba contra la creciente sensación de desesperación. Cada segundo que pasaba parecía arrastrar consigo un pedazo de esperanza. La vida del hombre que yacía sobre la mesa de operaciones pendía de un hilo, y el silencio a su alrededor era tanto un aliado como un enemigo. La enfermera, con las manos temblorosas, contenía la respiración. Cada inhalación era un recordatorio de la fragilidad de la situación. Sus ojos, fijos en el médico, reflejaban una mezcla de miedo y admiración. Sabía que la precisión de sus movimientos definía el destino del paciente, pero el caos exterior amenazaba con infiltrarse en su mente. El eco de los bombardeos, cada vez más cercano, era un recordatorio constante de lo que estaban enfrentando. El médico cerró los ojos por un instante, intentando bloquear el ruido de las explosiones.
El recuerdo de sus días pasados, antes de que la guerra transformara el mundo en un caos, lo invadió. Era un tiempo en que la medicina era un arte, donde cada vida salvada era celebrada, donde había luz, no solo la de una linterna parpadeante. Pero en ese momento, todo eso se sentía distante, casi irreal. La realidad era ahora esta sala de operaciones, donde cada error podría ser fatal. De repente, un grito distante penetró el aire, provocando que la enfermera saltara, sus dedos aferrándose más fuerte a los instrumentos. El médico sintió que su corazón se aceleraba. No era solo el miedo a perder al paciente, sino la angustia de que su propia vida también estaba en juego. Con cada sonido ensordecedor, la conciencia del peligro se hacía más intensa, como un monstruo acechando en la oscuridad. El hombre sobre la mesa se movió ligeramente, un gesto pequeño, casi imperceptible, que llenó al médico de una oleada de esperanza. Él está luchando, pensó, mientras continuaba su labor. Cada corte era un acto de voluntad, cada sutura un testimonio de su determinación. Pero la ansiedad crecía, como una sombra que se expandía, y las dudas empezaban a infiltrarse en su mente. ¿Y si no era suficiente? ¿Y si el tiempo se les acababa? La sala parecía estar cada vez más pequeña. Las paredes se acercaban lentamente, como si el espacio estuviera colapsando bajo el peso del silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar el latir de su propio corazón, un tambor que marcaba el ritmo del miedo. La enfermera, sintiendo la tensión, buscaba consuelo en la mirada del médico, pero lo que vio fue un reflejo de su propio terror. Los minutos se convirtieron en horas y el sudor corría por la frente del médico. Su mente, atrapada en un ciclo de repetición, pensaba en la técnica, en el procedimiento. La formación y la experiencia se mezclaban con la urgencia del momento. Cada movimiento era mecánico, pero el peso de la responsabilidad lo aplastaba. La linterna, cada vez más débil, parecía simbolizar su propia energía menguante. El hombre en la mesa dejó escapar un suspiro, casi inaudible, y el médico se detuvo un instante. En ese pequeño respiro, la sala se llenó de un silencio absoluto. La enfermera, conteniendo la respiración, miró al médico, esperando una señal. Pero él, fijo en la expresión del paciente, no podía permitir que la esperanza lo abandonara. La realidad era dura y fría, y el tiempo seguía corriendo sin compasión. El retumbar de las bombas se volvió más frecuente, y cada explosión resonaba en su pecho, como si estuvieran marcando el compás de una sinfonía macabra. La enfermera, con lágrimas acumulándose en sus ojos, pensó en su familia, en su hogar, en lo que había dejado atrás. Pero no podía permitirse distraerse. El hombre sobre la mesa necesitaba de su completa atención. La guerra había robado tanto, pero en ese instante la vida seguía siendo preciosa. El médico, con un último esfuerzo, reunió sus fuerzas. Las manos, ahora temblorosas, se movieron con una precisión casi sobrenatural. La luz de la linterna parpadeó una vez más, como si estuviera pidiendo ayuda, pero él decidió ignorar el sonido del exterior. En su mente solo existía el paciente. «No puedes rendirte», se dijo a sí mismo. «No ahora». Los segundos se alargaban y cada uno se sentía como una eternidad. El hombre sobre la mesa, en un momento de lucidez, abrió los ojos buscando la mirada del médico. Fue un instante breve, pero suficiente para calar hondo en el corazón del médico. En ese intercambio silencioso, comprendió que no solo estaba operando un cuerpo, sino que estaba luchando por un alma, por una historia no contada. Finalmente, con un último corte, la vida volvió a fluir. El médico, exhausto y sudoroso, miró al paciente, notando un leve movimiento en su pecho. La enfermera dejó escapar un sollozo, y por un breve momento se sintieron como si la guerra, el caos, todo eso se desvaneciera. Era solo ellos, y el latido de la vida que había sido rescatado de las garras de la muerte. El médico se apoyó contra la mesa, las manos temblorosas, la mente en blanco.
Había logrado salvar una vida, pero el silencio en la sala era un recordatorio de que había muchas más historias que se perderían en la oscuridad de la guerra. Afuera, el ruido continuaba, pero para ellos ese momento fue un pequeño refugio, un respiro en medio del horror. Mientras la linterna seguía parpadeando, un nuevo ciclo comenzaba. No había final feliz en medio de la guerra, solo la lucha constante por encontrar sentido en el caos. Y, a pesar de la agitación, en el rostro del médico había una chispa de esperanza. La vida, en toda su fragilidad, persistía, y con ella la necesidad de seguir adelante, de escuchar las historias que aún quedaban por contar.